Hola! Presentamos Víctor Jara no a la dictadura de Bruno Duce. La historia cuenta la vida de un cantante, Víctor Jara. El narrador cuenta la infancia difícil de Víctor con su padre que bebía y venció a su familia. Víctor Jara canta canciones revolucionarias que compuso. En estas canciones habla de personas que necesitan ayuda, sin realmente quererlo. Se convierte en comunista y que hables una lucha contra la dictadura. Me gusta el libro, se lee fácilmente y no es muy largo. Sin embargo, el fin me decepcionó y un poco entristeció. La historia es prensil, pero hace falta, a pesar de todo, un mínimo de concentración para poder comprenderle. Novela la historia de Víctor Jara y cita algunos extractos de sus canciones. La novela comienza el día de la detención de Jara y regresa para atrás sobre su infancia, su vida y sus combates, como si el fin fuera ineluctable y si personaje rehacía su vida como una película. Es muy interesante y descubrí la historia de un país que no conocía. Es una historia emocionante sobre eventos reales que toca emocionalmente al lector. Algunos pasajes son bastante violentos. El título revela mucho sobre la historia, que puede ser una ventaja como una desventaja porque sabemos lo que va a pasar. Prácticamente todo el libro es un flashback, excepto el primero y los dos últimos capítulos. Un libro muy gratificante en el hecho hoy que aprendemos sobre el pasado de América Latina. Este es un buen libro, a la vez gratificante, interesante y emocionante. Pagamos nuestro pequeño nesgalo al final de la historia. A leer. Presentamos Orfelino Americano y Periódico de un asesino sentimental, Journal intersentimental de Luis Sepúlveda. Tres historias en movimiento que demuestran la dura realidad de la vida en América del Sur. Paco, un niño sin padres, esclavo y que trabaja en una mina de carbón. Esteban se refugia y en una asociación y Mario, un niño persiguiendo en las calles de Río. Gracias a la facilidad del cuento, el lector es absorbido en el libro y adopta una buena comprensión y gracias a la escritura fluida. El autor Michel Piquemal es capaz de expresar y hacer describir a los lectores la injusticia del cotidiano de cientos de niños en el mundo. La última historia no me gusta, pero la primera historia me gusta. Periódico de un asesino sentimental habla de la historia de un asesino que debe asociar el trabajo y los sentimientos, pero un día no va a respetar una de sus reglas a causa de su guapa francesa que lo abandona. Pero durante su última misión va a provocar un problema. Yo he encontrado que el libro está bien porque hay muchos suspenso y hay una historia de amor. Yo he pensado que este libro no puede ser leído por niños de menos de 10 años porque hay pasajes con palabras vulgares para ellos. Pero el libro está bien a pesar que yo no he comprendido ciertos pasajes. Conclusión, encuentro que el libro vale la pena de ser leído a pesar de las partes bastante complicadas. Hola, cosa. Okay. Hola! Periódico de una... Qu'est-ce que
Keïda. Et Keïda, comment il se colle? Una descubrirla. Acuzar. Me gusta. Me gusta. Canciones habla de personajes. Mais Nala, elle s'en va. Ouais, vas-y, casse-toi. Non, mais j'aime pas, je suis toute seule, reviens. Je fais n'importe quoi.